Tal como les va? En este video continuamos con las aplicaciones de cinética química en alimentos y en este video vamos a ver el tercer ejemplo, en este caso de pigmentos. Específicamente vamos a hablar del pardeamiento u oscurecimiento no enzimático en los alimentos. Ok, vamos a comenzar. La aparición de un color indeseable en un alimento resulta de gran importancia. De hecho, los compuestos que resultan en un oscurecimiento de los alimentos pueden alterar también el aroma y el valor nutricional de estos. Y existen tres importantes trayectorias que pueden estar involucradas en el desarrollo de oscurecimiento o pardeamiento en los alimentos. Esas tres trayectorias importantes son la caramelización del azúcar, la reacción de Maillard y la oxidación del ácido ascórbico. Entonces, estos tres procesos resultan en un oscurecimiento en los alimentos, un pardeamiento, en la comida se pone café. Y bueno, ya en el primer video de aplicaciones hablamos de la oxidación del ácido ascórbico un poco. Y entonces en este video vamos a concentrarnos principalmente en la caramelización del azúcar y la reacción de Maillard. Ok, entonces algunas generalidades sobre caramelización del azúcar y reacción de Maillard primeramente. La caramelización del azúcar inducida por calor puede ocurrir bajo condiciones ácidas o alcalinas y está asociada con la aparición de sabores característicos como notas a quemado o sabor amargo. Bueno, me imagino que todos han probado algún postre quemado que sucede esto, el azúcar se carameliza y nos da estos sabores a quemado y sabores amargos. Y como les dije, puede ser inducida por calor y se puede dar en condiciones ácidas o alcalinas. Por otro lado, la reacción de Maillard, que involucra la condensación de grupos amino con azúcares reductores, puede contribuir también a problemas serios durante el procesamiento y almacenaje de los productos alimenticios. Esta reacción de Maillard ha sido caracterizada extensamente y se sabe que es altamente influenciada por la temperatura, actividad del agua y pH. Y la degradación del ácido ascórbico es de gran importancia en el oscurecimiento de diversos productos, incluyendo los jugos y concentrados de fruta. Okay. Entonces vamos a ver un poquito de esta reacción de Maillard para explicar un poquito de qué se trata. Esta reacción de Maillard, o también se conoce como glucosilación no enzimática de proteínas. Como les digo, esta reacción, o se conoce con el nombre de esta reacción, a un conjunto muy complejo de reacciones químicas que trae consigo la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro, además de diferentes compuestos aromáticos. Entonces, esta reacción como resultado nos da estas moléculas de color melanoidinas coloreadas que, como les digo, van desde amarillo claro hasta un café muy oscuro, y también nos traen como productos estos compuestos
compuestos aromáticos. Y para que las transformaciones tengan lugar en esta reacción, se necesitan, son necesarios un azúcar reductor, necesarios azúcar reductor como cetosa o aldosa y un grupo amino libre, grupo amino libre proveniente de un aminoácido o de una proteína. Son las cosas que necesitamos para que la reacción se dé. Y esta reacción de Maillard puede ocurrir durante el calentamiento de los alimentos o su almacenamiento. Ocurre durante calentamiento o almacenamiento de los alimentos. Y a esta reacción se debe el color marrón de la costra de la carne cocida o la costra del pan cocido al horno, se debe a esta reacción de Maillard. Ok, entonces, en general, un mejor entendimiento en las trayectorias de reacción para evitar la formación de productos indeseables y favorecer la presencia de aromas y sabores deseables durante el procesamiento de los alimentos es un área importante de investigación. Entonces, entender mejor esta reacción pues nos permitiría obtener los colores que deseamos y evitar colores y sabores indeseados durante el procesamiento de, la, de los alimentos. Uno de los principales problemas asociados con la reacción de Maillard es la falta de conocimiento en cómo controlar las diferentes trayectorias de reacción, ya que por un lado se busca favorecer las trayectorias que llevan a la formación de aromas y sabores deseables, como les acabo de mencionar, mientras que queremos evitar las trayectorias que llevan a la formación de pigmentos indeseables, así como sustancias cancerígenas y tóxicas. Entonces, por eso que hay mucha investigación en esta reacción. Ok, con respecto a la cinética del desarrollo del oscurecimiento, es difícil generalizar su comportamiento en términos de modelos matemáticos, a menos que se sepa algo de la composición del producto y el mecanismo involucrado en la formación de los pigmentos esté razonablemente definido. Entonces, es difícil generalizar con respecto a la cinética de estos procesos de oscurecimiento no enzimático de los alimentos. Vamos a ver algunos casos específicos. La mayoría de información disponible con respecto a estos casos específicos, que vamos a mencionar algunos, ha sido obtenida de forma que la tasa de reacción global es lo que se monitorea. Aunque esto es útil en aplicaciones prácticas, su alcance es limitado cuando se quiere extrapolar esta información a otros sistemas. Entonces, muy similarmente a los ejemplos que vimos en los otros temas de aplicaciones, las tasas de reacción son las tasas globales y no se sabe mucho sobre los mecanismos internos de la reacción, sino solamente sobre la reacción global en términos de cinética química. Ok, entonces, para mencionar algunos ejemplos de estudios que ha habido sobre la cinética del oscurecimiento de alimentos, vamos a comenzar por mencionar el trabajo de Buera y colaboradores que publicaron en 1987, y en este trabajo caracterizan la caramelización de varios azúcares como función de la temperatura y pH. Ellos estudian caramelización de azúcares como función de la temperatura, función de temperatura y pH.
y encontraron en general dos órdenes de reacción distintos. En un caso encontraron reacciones de orden cero y en otro caso, para otros azúcares, encontraron reacciones de orden mixto. Entonces, en el caso de las reacciones de orden cero, encontraron que la caramelización de la fructosa, de la maltosa y la silosa siguen reacciones de orden cero. Y, por ejemplo, en el caso de reacciones de orden mixto, encontraron que estas se daban en la caramelización de la glucosa, de la lactosa y la sacarosa. Y también encontraron que la fructosa y la silosa exhibieron tasas de reacción más rápidas que los demás azúcares. Estas dos tuvieron mayores tasas de reacción. En el libro que les mencioné por el grupo de WhatsApp pueden revisar más específicamente la explicación que ellos dan de por qué obtuvieron estos resultados, de por qué estas reacciones son de orden cero y estas otras son de orden mixto. Si les interesa lo pueden checar, eso no lo voy a explicar aquí porque son temas de química que no vamos a tratar en este curso, pero si les interesan, chequen el libro, ¿sale? Ok. También en este mismo estudio observaron que una disminución en el pH tiene una fuerte influencia en la cinética de la caramelización. Lo que encontraron es que disminución de pH hacía que hubiera una disminución en la caramelización. Dependiendo del pH, es posible que mecanismos adicionales tomen un rol importante durante la reacción. Y encontraron también diferentes energías de activación para la reacción, dependiendo del tipo de azúcar. Por ejemplo, para la fructosa y silosa, estas mismas de aquí, encontraron energías de activación entre 25 a 35 kilocalorías por mol. Y por ejemplo, para la lactosa y maltosa, lactosa y maltosa encontraron energías de activación del orden de los 35 a los 48 kilocalorías por mol. Si se fijan, esta energía de activación baja corresponde con las mayores tasas de reacción, con reacciones más rápidas, como lo vimos cuando vimos este tema de mecanismos de reacción. Y también encontraron que cuando el sistema contiene azúcares y grupos amino, bajo calentamiento, la caramelización y la reacción de Maillard pueden ocurrir simultáneamente, por lo que es importante caracterizar la contribución de cada trayectoria para poder establecer un modelo cinético apropiado. Entonces, si además de solo revisar la caramelización con estos azúcares, como vieron ellos, si se agregan grupos amino, entonces al mismo tiempo puede ocurrir tanto la caramelización y al mismo tiempo también la reacción de Maillard cuando hay azúcares y aminoácidos o proteínas. Entonces,
si tenemos presencia de azúcares y proteínas al mismo tiempo, estas dos reacciones pueden ocurrir simultáneamente y se tendría que revisar qué tanto contribuye cada una para el cambio de color en el alimento. Okay. Continuamos. Y con respecto a esto de caramelización y reacción de Maillard que suceden al mismo tiempo, mismo grupo de investigadores, Buera et al, también en un estudio publicado en el mismo año, reportaron el oscurecimiento no enzimático en modelos líquidos de azúcar glicina calentados a temperatura de 45 a 65 grados. Encontraron que el comportamiento cinético de las soluciones fructosa-glicina era descrito por una reacción de orden cero, mientras que otras soluciones de azúcares, que ahorita les voy a mencionar, tenían un orden fraccionario de reacción. Ok, y entonces vamos a ver un poquito de esto. Ok, entonces como les mencioné, en este otro estudio lo que estudiaron fueron modelos líquidos de azúcar glicina. Entonces iban a combinar un azúcar con este aminoácido y los calentaron a temperaturas calentados a temperaturas de entre 45 a 65 grados Celsius. 45. Y como les digo, encontraron que el comportamiento cinético de soluciones fructosa-glicina eran reacciones de orden cero. Orden cero. Lo encontraron con fructosa-glicina para este oscurecimiento de la solución. Pero este comportamiento de soluciones fructosa-glicina era descrito por una reacción de orden cero, mientras que soluciones de silosa, glucosa, lactosa, maltosa, sacarosa, todos estos también con glicina. En este caso encontraron órdenes de reacción fraccionario, orden fraccionario. En este caso encontraron órdenes de reacción de 0.5. Y también reportaron que tanto la caramelización como la reacción de Maillard dependen de la composición, pH, actividad del agua y temperatura. Entonces, tanto la caramelización como la reacción de Maillard en este estudio que vieron dependen de composición, pH, temperatura y actividad del agua. Ok, entonces esto es con respecto a este estudio, a este ejemplo, que ellos encuentran orden cero y órdenes fraccionarios de reacción para estas reacciones simultáneas de caramelización y reacción de Maillard en estos modelos líquidos de un azúcar con glicina. Como son varios los mecanismos que contribuyen al pardeamiento de los alimentos, la cinética no siempre puede ser descrita con expresiones matemáticas simples. Con respecto a esto, vamos a ver un ejemplo de un estudio de Munt
y Wetz, no sé cómo se pronuncia este nombre, la verdad, del 2003. Munt y Wetzich. En este estudio mostraron, trabajando con sistemas modelo, que la reacción de Maillard en un sistema fructosa, glucosa, glicina, puede ser descrita por la combinación de dos reacciones paralelas. Entonces, en este estudio pudieron describir la reacción en el caso de este pardeamiento como dos reacciones paralelas, una de glucosa, glicina, y la otra reacción que sucedía al mismo tiempo era la de fructosa, glicina. Y también lo que encontraron es que estas dos reacciones paralelas tienen un intermediario de reacción en común. Estas dos tienen un intermediario de reacción en común, por lo que un comportamiento sinergístico de los azúcares es observado, es decir, debido a este intermediario en común, los pasos intermedios en la reacción son favorecidos por las dos reacciones paralelas. Lo que muestra este estudio en el pardeamiento de los alimentos, en el que estudian dos tipos de azúcares y un aminoácido, eh, se esperaría que en sistemas alimentarios complejos que contienen más mezclas de azúcares y aminoácidos, algunas trayectorias independientes existan, aunque lo más probable es que exista una interacción entre varias trayectorias de reacción. Entonces, como lo mismo que se vio aquí, si aquí es un sistema simple donde solamente hay dos azúcares y un aminoácido, y vieron dos reacciones, que en el pardeamiento intervenían dos reacciones independientes paralelas, sin embargo, esas reacciones estaban relacionadas entre sí por este intermediario de reacción, que favorece ambas reacciones al final de cuentas como reacción global. Entonces, se esperaría que sí, en sistemas alimentarios más complejos, más reales, al haber más tipos de azúcares y al haber más tipos de aminoácidos en ese alimento, que la reacción del pardeamiento se involucre en diferentes trayectorias, posiblemente de reacciones individuales, eh, pero también de reacciones que estén relacionadas entre sí a través de intermediarios u otros mecanismos, que haya interacción entre estas distintas trayectorias. Con respecto a esto de estas distintas trayectorias, vamos a ver un ejemplo de un estudio de Martins y Van Bockel, que publicaron en el 2005. Ellos utilizaron un modelo multirespuesta que toma en cuenta simultáneamente los cambios de concentración de los reactivos, intermediarios y productos. Entonces, modelo multirespuesta que toma en cuenta simultáneamente cambios de concentración, simultáneamente toma en cuenta cambios de concentración de reactivos, cambios de concentración de intermediarios y de productos. Es decir, intentan estudiar el proceso del pardeamiento
viendo cómo cambian reactivos, intermediarios y productos, cómo cambia todo eso simultáneamente. Esto lo hicieron para estudiar en específico la reacción de Maillard. Y lo hicieron para un modelo de glucosa glicina. Y encontraron que las constantes de velocidad específicas, es decir, las que conocemos como K, tienen una dependencia con la temperatura del tipo Arrhenius, es decir, está relacionada la constante de velocidad. Si es del tipo Arrhenius, va a ser igual a A por E elevado a la menos EA entre RT. Entonces encontraron que estas constantes dependen de la temperatura como la ecuación de Arrhenius. Este enfoque en multirespuesta fue muy útil para revelar trayectorias de reacción complicadas comunes en las reacciones de Maillard, donde múltiples reacciones paralelas proceden al mismo tiempo. Entonces, en este pudieron revelar trayectorias de reacción. En este estudio pudieron revelar trayectorias de reacción complicadas que ocurren en esta reacción de Maillard simultáneamente. Y como vimos con estos ejemplos, aunque se han hecho muchos estudios sobre la cinética del oscurecimiento no enzimático, la descripción matemática de la reacción no siempre es simple debido a esto, debido a todas las trayectorias simultáneas de reacción que suceden y a los diferentes mecanismos de reacción que suceden simultáneamente, por lo que es difícil encontrar un modelo matemático que lo describa. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo en el que sí se pudo proponer un modelo matemático relativamente simple para el oscurecimiento no enzimático, aunque esto no es la norma. Como les digo, la norma es que no encontramos un modelo simple que describa el oscurecimiento no enzimático. Sin embargo, en el trabajo de Haugard y colaboradores de 1951, estudiaron la cinética del pardeamiento de glucosa con glicina y pardeamiento. Entonces estudiaron el pardeamiento en un modelo de glucosa y glicina y encontraron que la tasa de formación de pardeamiento que es tasa de formación de pardeamiento, que lo describieron, una tasa, recuerden, es la relación de cómo cambia algo, entonces lo describieron como dB entre dt, es decir, el cambio del pardeamiento en el tiempo, y encontraron que esta tasa de formación de pardeamiento era proporcional al cuadrado de la concentración del aminoácido y era proporcional a la concentración del azúcar reductora y proporcional al tiempo. Es decir, encontraron la siguiente ecuación: menos dB entre dt es igual a K, la constante de velocidad específica, la concentración del aminoácido al cuadrado, la concentración del azúcar reductora a la primera potencia y al tiempo que dura la reacción. Entonces, ellos encontraron este modelo matemático en el que
La tasa de pardeamiento es proporcional a la concentración del aminoácido al cuadrado, a la concentración del azúcar reductora a la primera potencia y al tiempo, y con una constante de velocidad específica. Entonces, este es un ejemplo, uno de los pocos ejemplos en los que encuentran un modelo relativamente sencillo que describa la tasa de formación del pardeamiento. En otros estudios sobre reacción de Maillard, la USA en 1970 reportó que la reacción de Maillard podía ser considerada de orden cero. Reacción de Maillard podía ser considerada como una reacción de orden cero cuando las concentraciones de reactivo no son limitadas, es decir, tenemos mucho reactivo. Recordamos, una reacción de orden cero es que la velocidad de reacción es igual solo a la constante de velocidad específica y las concentraciones con respecto al tiempo están dados por la fórmula siguiente. Entonces se encontró en este estudio y de hecho, similarmente a este estudio, son varios estudios donde se ha encontrado que los modelos de orden cero son los más simples para describir la cinética del pardeamiento con precisión razonable. Entonces, orden cero son los modelos más simples para describir oscurecimiento no enzimático. Y lo hacen de forma relativamente precisa. Y si quieren ver más ejemplos como este de estudios donde pueden describir el oscurecimiento no enzimático como reacciones de orden cero, para más ejemplos pueden checar también ahí el libro que les dije por el grupo de WhatsApp. Ok. Continuamos. Entonces, con respecto a sistemas más complejos, este trabajo de Sabuy y colaboradores de 1978 reportaron sobre la cinética del oscurecimiento en el jugo de uva. Oscurecimiento en jugo de uva. Lo que estudiaron fue el perdimiento de jugo de uva durante los procesos térmicos y de concentración. Durante procesos térmicos y de concentración. Y observaron dos etapas distintas en la cinética del oscurecimiento y utilizaron reacciones de primer orden para las tasas de oscurecimiento en ambas etapas. Entonces, en esta reacción de pardeamiento u oscurecimiento encuentran dos etapas y ambas etapas las describen con cinética de primer orden. También encontraron que la energía de activación era distinta en la primera etapa y la segunda etapa. Y encontraron energía de activación distinta en las dos etapas. Quiere decir que una de las etapas, aunque siguen cinética de primer orden, al tener energía de activación distinta, una de las etapas ocurre más rápido que la otra.
Otros estudios en sistemas más complejos. Aquí son sistemas complejos alimentarios. Los otros ejemplos que vimos eran en sistemas modelos simples, de, por ejemplo, un solo azúcar con un solo aminoácido o de un par de azúcares con un aminoácido. Estos dos ejemplos que vamos a ver son pues ya en sistemas alimenticios, son estudios más generales, como dijimos al principio. Este primero con el jugo de uva y este segundo de Toribio y Lozano. Y Lozano, 1984, investigaron la tasa de oscurecimiento en concentrados de jugo de manzana. Tasa de oscurecimiento en concentrados de jugo de manzana. Y estudiaron este oscurecimiento durante el proceso del periodo de almacenaje. En el almacenaje del producto. Y reportaron que seguía una cinética de reacción de primer orden en un rango de temperaturas de 5 a 37 grados Celsius. Entonces, este oscurecimiento seguía una cinética de primer orden para temperaturas de 5 grados a 37 grados. También se han realizado estudios sobre la degradación de aminoácidos en la sémola de maíz, degradación de aminoácidos y cambios de color. Entonces, otros estudios sobre degradación de aminoácidos y cambios de color, mediante el método de colorimetría, Entonces, estos estudios de degradación y cambios de color en sémola de maíz. La sémola de maíz es una harina muy gruesa, poco molida. Y estos estudios los hicieron Hilo y Berghofer. En 1999 y 2003 hicieron otra publicación. Y lo que encontraron en esto de los cambios de color es que los parámetros que más afectaron el cambio de color fueron la temperatura y el contenido de humedad. Fueron los factores que más afectaron el cambio de color. En sémola de maíz fortificada con lisina, encontraron que la degradación de esta seguía una cinética de reacción de primer orden. Entonces, sémola de maíz fortificada con glicina, la degradación de la glicina seguía una cinética de primer orden. Y también hicieron seguimientos para cistina y arginina, y las pérdidas de estos dos aminoácidos, cistina y arginina, también siguieron reacciones de primer orden. Y también encontraron que el estrés por cizallamiento en el proceso de extrusión a la hora de hacer la harina
Afecta el valor de las constantes de velocidad específicas en la degradación de los aminoácidos. Entonces, también encontraron, como les dije, que la pérdida de cistina y arginina siguen reacciones de primer orden y el estrés por cizallamiento en el proceso de hacer la harina eh, encontraron que este estrés por cizallamiento en el proceso de extrusión afecta el valor de las constantes de velocidad específica, afecta el valor de K. Entonces, factores mecánicos como este estrés a la hora de la extrusión de la harina afecta los valores de la constante de velocidad específica. Y en el libro también, si quieren revisar más ejemplos, vienen más ejemplos de estudios de la cinética del pardeamiento por colorimetría. Este método de colorimetría, bueno, si quieren checar esos otros ejemplos, ahí está el libro que ya les mencioné en el grupo de WhatsApp. Y este método de colorimetría da información que ayuda a optimizar los procesos en condiciones de almacenamiento, pero es un método que no está basado en el entendimiento de los mecanismos de formación de los pigmentos, solo se basa en el efecto final al monitorear los cambios de color del alimento. Entonces, este método es bueno en el sentido que permite optimizar procesos, pero no es bueno en el sentido del estudio químico porque por este método lo que estamos midiendo es solo cómo cambia el color. Mencioné un poco de esto cuando comenzamos a ver lo de velocidad de reacción, cómo podíamos seguir la velocidad de reacción a través de, eh, por ejemplo, en el caso de sustancias que cambian de color conforme la reacción se va dando. Entonces es básicamente lo que están haciendo en este método. Están midiendo cómo cambia de color y a través de eso pueden sacar la velocidad de reacción y establecer el orden de reacción. Eh, Esto nos da información para un mejoramiento de los procesamientos de los alimentos, pero no nos da información de qué está pasando aquí adentro en el proceso, no nos da información sobre los mecanismos de reacción. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, esto sería todo lo que les vamos a ver sobre los cambios de color, sobre el bardeamiento en los alimentos como aplicación de la cinética química. Y con este tema terminamos la unidad 2 y entonces ya seguiríamos en adelante con la siguiente unidad, que sería nuestra unidad 3. Y como les digo, estos últimos 3 videos, si quieren ver más a detalle todo lo que sucede, más detalles de la química involucrada, revisen el libro que les he estado mencionando mucho en los videos que les dije ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces, por el momento terminamos aquí este video.